Bienvenidos a un episodio más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio, con el apoyo del ILSE. En este programa, recorreremos uno de los acervos fotográficos universitarios más importantes del país, especializado en arte mexicano y con más de 1 millón de imágenes. Un espacio enfocado en labores de catalogación, conservación y difusión de la memoria histórica. Hoy hablaremos del archivo fotográfico Manuel Toussaint, perteneciente al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para platicar sobre él, nos acompaña el licenciado Gustavo Lozano San Juan, quien es conservador de acervos documentales de este archivo y a quien doy la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, a las instituciones que organizan, al ILSE, a UNESCO y al Fotoobservatorio. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes parte de nuestras actividades y de nuestros fondos. Muchas gracias. Gracias. ¿Parece si comenzamos hablando un poco de el Instituto de Investigaciones Estéticas? ¿Qué es y cuál es su función? Sí, bueno, el instituto es precisamente un centro de investigación sobre historia del arte, eh, principalmente de nuestro país, pero también latinoamericana y universal. Forma parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en donde existen otros institutos de ciencias sociales y de humanidades. Y entiendo que eh, este instituto alberga al Archivo Fotográfico Manuel Toussaint. ¿Nos puedes platicar cómo se crea este archivo? Sí, bueno, la fotografía es una herramienta fundamental en la investigación sobre historia del arte. Eh, Permite acceder a obras que no están quizá geográficamente a nuestro alcance o que son de épocas pasadas, ¿no? Entonces, al ser esta una herramienta fundamental, pues desde los orígenes del instituto se tuvo la necesidad de contar con un ente que organizara y clasificara las fotografías que los propios investigadores iban produciendo para sus clases, para sus conferencias y para sus investigaciones. Este espacio originalmente, antes de formalizarse como el archivo, pues era una función que ya existía, digamos, y que bueno, con el paso del tiempo se ha ido consolidando hasta ser lo que es hoy en día, que es un espacio, digamos que tiene áreas especializadas, que tiene un personal también especializado y que cumple con estas funciones originales, aunque pues digamos que ahora es pues de una forma pues mucho más digital también, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos que se enfrentaron al inicio de la creación del archivo fotográfico y cómo ha cambiado al paso del tiempo? Bueno, el instituto se fundó en 35 como laboratorio de arte y en 36 como instituto. Así es que el instituto tiene una historia pues ya larga, es uno de los primeros institutos de investigación sobre humanidades en la UNAM y el archivo se formalizó en 53, entonces también ya tiene una historia larga, un camino recorrido y en ese periodo pues el mundo ha cambiado completamente, ¿no? Entonces sus retos pues son en su origen, digamos, era conformar este cuerpo de imágenes para la investigación, para la docencia, que son dos de las tareas fundamentales de la UNAM, junto con la tercera, que es la difusión de la cultura, todas muy relacionadas con las imágenes, precisamente. Entonces, originalmente, pues lo más importante era conformar este cuerpo de imágenes relacionadas pues con nuestro tema, que es las artes plásticas en México.
Y con el paso del tiempo, ese volumen de imágenes ha crecido hasta ser lo que ahora tenemos y que es muy numeroso. Entonces, en la actualidad el reto es abordar ese volumen tan amplio de imágenes y de objetos, ¿no? Claro, las imágenes están plasmadas en soportes que tienen un tamaño, un peso a veces, ¿no? Cierto estado de conservación y precisamente por la cantidad, su gestión es compleja y también porque para llegar al objetivo final, que es poderlas poner a disposición principalmente de investigadores y de estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado que están realizando también investigaciones, pues también ponerlas a disposición de un público más amplio. Entonces, para llegar a eso hay obviamente muchos pasos previos que se tienen que realizar y, y esa coordinación y esa gestión en este momento yo diría que son nuestro principal reto. ¿Cuáles son las joyas de colección con las que cuenta el archivo fotográfico y cuáles son estos materiales que forman parte de los fondos y las colecciones? Pues nuestro acervo, digamos que se divide en dos grandes bloques, ¿no? Uno es el producido por el propio personal del instituto y del archivo a lo largo de, pues, de todas estas décadas y está compuesto principalmente por transparencias a color, formato 35 milímetros, que son digamos que el formato y el soporte más popular durante la segunda mitad del siglo XX, como para esta labor de documentación, ¿no? Es un formato pequeño, fácilmente transportable, las cámaras no eran muy grandes y tenían una buena calidad de imagen. Ese es nuestra sección más amplia del acervo y, y ahí no solo se encuentra documentado el arte, digamos, el arte de nuestro país, sino también la labor del archivo, ¿no? Y de sus técnicos académicos y de algunos investigadores que también a lo largo de su labor han producido estas imágenes. Y digamos que ese es un cuerpo coherente, muy importante, producido a lo largo de mucho tiempo, y en el que se encuentra desde historia del arte universal hasta cosas muy específicas de nuestro país, de algún tipo de periodo o de algún tipo de soporte o área dentro de la clasificación de la historia del arte. Y luego tiene la otra gran mitad, digamos, es los fondos incorporados o fondos de autor, que son fondos que se han producido externos al instituto por investigadores relevantes, por artistas, fotógrafos, y que se han incorporado gracias a donaciones o adquisiciones, y que eh, son sobre todo sobre el registro de obras artísticas o sobre, digamos, la fotografía como producción misma de arte o documental como testimonio histórico. Digamos que esa segunda mitad tiene una naturaleza un poco más amplia y abarca también un periodo mucho mayor porque pues tenemos fotografías desde los finales del siglo XIX hasta, pues hasta los más recientes que son de finales del siglo XX. Reunir material de estas características debe de tener toda una infraestructura necesaria para la catalogación, para la conservación. ¿Cuáles son los criterios que tiene el archivo fotográfico para llevar a cabo estas actividades y que el público pueda disfrutar de fotografías, como bien lo dice, que tienen años? Sí, pues
digamos que hay criterios para cada una, criterios, políticas, métodos, ¿no? Técnicas, para cada una de las funciones y especializaciones que existen dentro del archivo, y que, bueno, eh, digamos que son tanto buenas prácticas como lineamientos mucho más normalizados, pero también tenemos lineamientos internos del instituto sobre la incorporación de nuevos fondos, que es un aspecto sumamente importante. Eh, y entre esos criterios o lineamientos, o sea, podría compartirte que hay dos aspectos muy importantes paralelos. Uno es el de la relevancia eh, y de la concordancia con la misión del instituto y sus actividades. O sea, el tema tiene que, pues, ser acorde a lo que ahí se produce, porque existen muchos fondos muy importantes de todo tipo que, digamos, necesitan un espacio donde se resguarden, se estudien, se conserven, se difundan, pero ese espacio no, digamos que no tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Hay instituciones especializadas y lo que se busca con ese primer filtro o criterio es que lo que se incorpora efectivamente responda a las necesidades y a la misión de nuestro instituto para que sea adecuadamente aprovechado, ¿no? Y otro criterio importante es el de la capacidad para brindarle a ese fondo las condiciones adecuadas que necesita, principalmente de conservación. Y eso responde a que la fotografía es un medio que requiere, pues, unos cuidados un poco más especializados que otro tipo de acervos documentales, eh, y que es importante conocer antes de asumir el compromiso de su integración a una institución. En todos los casos deberíamos llevar a cabo este paso de valoración y bueno, son cosas básicas como saber de cuántos documentos o expedientes se trata, cuál es el volumen físico que ocupan, cuál es su peso, en ocasiones puede ser algo muy importante, eh, en qué estado se encuentran, ¿no? Como todo eso con la idea de poder previsualizar cuáles son los requerimientos que se van a necesitar para poderlos almacenar y conservar adecuadamente, desde precisamente el espacio que necesitan, digamos, el tipo de contenedores donde se van a colocar, estantes, cajas, y las condiciones ambientales que requieren. Son toda una serie de consideraciones previas que es adecuado realizar y digamos que esos dos grandes filtros nos permiten entonces incorporar acervos que se garantiza que van a estar en buenas condiciones. Ya después vienen toda una serie de lineamientos más técnicos de cada una de las áreas, de conservación, de documentación o catalogación, de digitalización, pues cada una de ellas tiene sus propios lineamientos, digamos. En el caso de las cuestiones técnicas, de ¿cuáles son, digamos, las principales que hay que tomar en cuenta para la conservación de una fotografía? Digamos, en términos generales, ¿cuáles son los que ustedes necesitan poner mucha más atención pensando en las características de cada fondo? Sí, pues eh, el almacenamiento es el principal factor a considerar. Y más actualmente, la mayoría de nuestras fotografías eh, se digitalizarán en algún momento y, y- y en el 90% de los casos la digitalización, la copia digital, eh, es, es, eh, es algo que satisface las necesidades de un investigador o
o también que puede ser usada para difusión, o a partir incluso de esa digitalización se puede realizar una reimpresión. Entonces, el uso de nuestros materiales es digital casi siempre. En la actualidad así es, y bueno, más ahora, ¿no? Y digamos, el original casi siempre se encuentra almacenado. Eh, una vez que pasa por el proceso técnico para su conservación, digitalización, catalogación, se almacena y entonces digamos que ahí vivirá la mayor parte de su vida. Entonces, lo que ocurre en ese espacio de almacenamiento es sumamente importante porque va a definir cómo será la calidad de vida de esa fotografía, y digamos que también va a definir pues su esperanza de vida en términos como coloquiales, más humanos, ¿no? Entonces, el almacenamiento es fundamental. Brindar un espacio que tenga características adecuadas para que sea seguro en cuanto a temas, digamos, de, como de siniestros, de sismos, de incendios, de inundaciones, ese tipo de seguridad, pero también el otro aspecto de la seguridad, que es evitar robos o, no sé, vandalismo. Existen casos, ¿no? Eh, Ese aspecto de seguridad por un lado, y por otro el de un adecuado control ambiental, que tiene que ver con temperatura, con humedad, con iluminación, con contaminantes. Eh, Esos dos aspectos definen la calidad de un espacio de almacenamiento y por tanto la expectativa de conservación de un acervo. ¿Cómo ha sido para ustedes la transición hacia la digitalización? Pues seguimos en esta adaptación, ¿no? En este periodo que estamos pasando, es, digamos, que una segunda fase de esta transición. La primera fue la de la digitalización de los materiales, ¿no? Que se empezó a dar desde los 2000, quizá un poco antes, y en la que nosotros hemos sido pues pioneros. El archivo ha sido pionero, ya que es uno de los primeros centros donde se empezó este trabajo de digitalización, y bueno, se continúa y se ha tenido un aprendizaje muy importante, y es referencia dentro de este círculo de archivos, ¿no? Sobre todo archivos fotográficos. Pero esta segunda parte de la digitalización, de la nueva fase de la digitalización, es el de tener una presencia digital y de ofrecer cada vez más los servicios, cumplir con tu misión a través del medio digital. Nosotros justo estamos en ese periodo de transición, en esa adaptación, y bueno, siguiendo digamos que los cambios que en este momento se han dado en todo el mundo y en México. Muchos archivos justo también en este periodo han hecho un gran esfuerzo para poner sus acervos en línea, para tener una comunicación utilizando cada vez más los medios digitales, principalmente pues las redes sociales, las videoconferencias. Ya los eventos pues son en línea, y, y eso requiere pues un cambio de forma de pensar también, ¿no? Nos encontramos en ese tránsito, y bueno, el personal, el equipo del archivo precisamente está eh, últimamente muy activo en esos temas que son sumamente complejos, porque aunque pensaríamos que es adaptar lo que se hace en el espacio físico al espacio digital, la verdad es que hay temas nuevos que surgen, eh, como por ejemplo el tema de la gestión de los derechos de las imágenes, ¿no? Que, digamos, en un espacio físico es un aspecto que se puede controlar de manera muy sencilla, y en cambio en un espacio digital
pues requiere replantearnos muchas cosas y aprender muchas cosas nuevas también. Claro, porque normalmente nos sucede, ¿no? Nos topamos con fotografías que de pronto se empiezan a compartir, que son parte de un archivo y que alguien hace alguna captura de pantalla y entonces empieza a reproducirla y cómo controlar esta parte, ¿no? Y también creo que la pandemia nos ha impulsado a, como bien comentas, a replantearnos diferentes condiciones en las que nos comunicábamos, en las que trabajábamos también, nos acercábamos a la tecnología y creo que nunca antes habíamos dado tanta importancia a esta forma, ¿no? De comunicarnos y a la tecnología y que también ha implicado para las instituciones que están relacionadas con material histórico a llevar estas obras al público de una manera digital. ¿Qué enseñanzas o qué aprendizajes les ha dejado a ustedes este proceso de confinamiento y de pandemia y que también les funcione o que sea como este aliciente para seguir trabajando en ello? Pues mira, este es un tema súper amplio, súper interesante. Justo tú decías, cómo controlar esta difusión o esta viralización de algunas imágenes. Justo creo que nuestro aprendizaje es que más que controlar, lo que queremos es, bueno, lo que nos gustaría a algunos de nosotros, justo estamos en esa discusión, es fomentar esa, ese intercambio y esa circulación de nuestras propias imágenes, porque ese es el propósito de la existencia del archivo, de nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y de todo lo que hacemos realmente. Entonces, anteriormente, eh, nuestros usuarios y nuestros canales de circulación eran como más acotados a la especialidad que es la historia del arte y la investigación, ¿no? En nuestro caso. Eh, pero esa es una de las muchos posibles espacios donde se pueden compartir nuestras imágenes. Precisamente el arte forma parte pues, de la vida, de la cultura, de la sociedad y tiene muchas expresiones, muchas interpretaciones y hoy en día nuestras imágenes también pueden tener muchos usos, muchos usuarios y muchos espacios donde circular. Entonces creo que nuestro principal cambio de paradigma en el que estamos atravesando es ese. Es el de la función social de un acervo dentro de una universidad pública y cómo maximizar eso. Obviamente para ir en ese sentido hay muchos aspectos técnicos que se tienen que resolver y que se tienen que conocer y solventar, pero yo creo que estamos en ese tránsito y me parece justamente una lección muy valiosa, además de las otras, como de un aspecto más técnico. Por la naturaleza misma de pertenecer a una universidad, siempre está esta labor de divulgación de la cultura, ¿no? Que debe existir, cómo acercar al público a una educación mucho más crítica, más analítica. Y como mencionabas, este tema de crear un poco de conciencia también de quienes utilizan estas fotografías, ¿no? No es controlar, sino cómo crear una red en la que se realice una conservación del patrimonio cultural del país, pero ¿cómo hacerlo? Eh, ¿Cómo acercar, por ejemplo, a los niños o y a las niñas a esta educación que sea mucho más consciente? Es decir, todos tenemos fotografías en casa, todos Ujú, tenemos, somos parte de un álbum fotográfico. ujú. Y
también yo creo que cualquier fotografía, así sea la del abuelito sentado en una banca, siempre nos cuenta una historia. Ujú. ¿Cómo hacerle para que también esto es parte de darle vida a un archivo fotográfico? Claro. Sí, ese tema es interesante. Justo, digamos que mi trayectoria profesional siempre ha sido dentro de archivos, pues más académicos o de arte, y yo estoy con el interés de aprender sobre eso que preguntas. Si es que más que respuestas, podría tener otras preguntas, pero creo que tú lo dijiste, que es a través de contar historias. Em, Porque hay muchos aspectos que se plasman dentro de una imagen con los que una persona no especialista, una persona, digamos, de cualquier profesión, de cualquier edad, de cualquier ubicación en nuestro país o en otro lugar, se puede relacionar porque son aspectos humanos que todos tenemos en común. Entonces, yo creo que puede haber dos claves. Uno es justo abrir y compartir esas imágenes que circulen, pero también, más que interpretarlas, digamos, justo es esta noción de contar historias que sean relevantes para un público más amplio, o para más personas, como cualquiera de nosotros, además de lo que hacemos y de lo que es nuestra misión fundamental, que es el compartir imágenes que pueden ser utilizadas por una investigación concreta sobre algún aspecto de la historia, ¿no? de nuestro país. Digamos que ampliar esas posibilidades a través de las historias, yo creo que es una estrategia que además está siendo probada con mucho éxito en muchos lugares. Digamos que eh, como potencializar los posibles usos de nuestro acervo, ¿no? Desde, desde lo académico hasta, no sé si es el otro extremo, pero hay casos de instituciones que sus imágenes pueden ser usadas con fines comerciales sin tener que sacar un permiso o una licencia o pagar por el uso de esa imagen. Digamos que cualquier uso es válido. eh, lo único que se requiere es que tú puedas decir que esa imagen fue creada por tal autor y que se encuentra en este archivo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues expandes el alcance, las posibilidades y, pues digamos que el poder de tu acervo realmente, ¿no? Y tú también lo mencionaste, mientras más conocido sea, y va a ser más valorado, va a ser también digamos, más fuerte o más sólida la preocupación porque se conserve bien, porque justo la conservación depende de que un grupo de personas asigne o considere valioso algo, ¿no? Para entonces, el siguiente paso sería, bueno, ¿cómo lo conservamos? El cómo ya le toca pues a la disciplina de la conservación, ¿no? Y a las diferentes especialidades. Eh, pero si no existe esa valoración social, pues entonces no puede existir la conservación desde el aspecto técnico. Entonces, la difusión y la circulación de nuestro acervo es sumamente importante para garantizar su preservación en este momento y a futuro también. Además, me parece que en este momento en el que existen muchas redes de, no solo de coleccionistas, también de eh, una necesidad de contar historias por parte de diferentes medios o de páginas en redes sociales, que creo que ha levantado mucho más interés también en el público para acercarse justamente a archivos como el archivo fotográfico Manuel Toussaint. Es decir,
cómo me despierta a mí como público, que yo no tengo tanto conocimiento en fotografía, ¿no? Cómo me despierta el interés una fotografía que vi en redes sociales y que me contaron una historia y entonces empiezo a acercarme a los archivos y también cómo el público contribuye como nos comentas, a crear o ayudarles a ustedes para crear todas estas condiciones, nuevos criterios tal vez, nuevas normas, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Sí, pues es un reto porque es necesario balancear digamos, las potencialidades de nuestro, de nuestro público especializado, donde nos encontramos ubicados dentro de Ciudad Universitaria, en un instituto de investigación, pero justo también el instituto está transitando por por estos cuestionamientos de cómo cumplir su función dentro de un contexto social determinado, ¿no? Por supuesto, la UNAM tiene una función social sumamente relevante en nuestro país y no es ajena pues, a todo el contexto de las transformaciones en las que nos encontramos. Entonces, eso está, digamos, por un lado, y por el otro lado, pues lo que podríamos hacer, siguiendo ejemplos de otros espacios, ¿no? Tú mencionabas coleccionistas privados, o incluso, pues, también, como tú decías, todos en nuestra familia tenemos documentos antiguos de nuestros abuelos, de nuestros padres, y tenemos fotografías dentro de esos documentos, ¿no? Que nos cuentan historias, y ahí eh, precisamente algo de la fotografía familiar y del álbum, que es un tema en el que yo he estado involucrado, es que, por ejemplo, la función de un álbum puede ser como físicamente almacenar las fotografías dentro de un orden determinado, y protegerlas, ¿no? Porque pues, si están dentro de ese álbum es más probable que no se dañen a que si están sueltas, digamos, en el otro contenedor universal de las fotografías familiares, que es la caja de zapatos, ¿no? Eh, pero también otra función del álbum es crear una narrativa, es decir, dar orden a esa historia, pero para que esa historia surja, alguien la tiene que contar, alguien la tiene que saber y tiene que reconocer, esta persona era tu tío, que tal vez tú no te acuerdas, pero era primo de tu papá, o como saber quiénes son esas personas, dónde están esos lugares que aparecen ahí retratados, cuál era la ocasión en la que se llevó a cabo esa reunión. Alguien tiene que saber todo eso, ¿no? En el caso de la fotografía familiar, pues son sobre todo las personas mayores, y en el caso de un archivo, bueno, pues precisamente para eso existe como la infraestructura y los métodos de documentación que le dan un contexto a esas imágenes, eh, y ese contexto pues puede ser muy amplio, es decir, una imagen la puedes mirar desde muchos enfoques, contar muchas historias sobre ella, la misma imagen. Entonces, sí, algunos ejemplos de coleccionistas o de museos o de archivos que hacen un gran trabajo con ese contar historias, eh, como un detonante de lo que podría hacerse a lo mejor en un ámbito pues ya más académico, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí, son también cosas que están dentro de nuestro panorama, todo este tipo de funciones y usos actuales de las imágenes, eh, y digamos que agregamos a lo más académico que nosotros siempre hemos tenido como referencia. Aunque, como ya lo platicábamos, todas las fotografías tienen, me parece, un valor histórico importante. Siempre existe
pues estas fotografías que cuentan mucho más que una historia, ¿no? Cuentan el contexto, forman parte de un contexto social, político, de la historia de nuestro país. En el caso de las fotografías, las imágenes resguardadas en el archivo fotográfico Manuel Toussaint, que también en el momento en el que se crea, surge en un momento en el que artistas llegan a nuestro país en algunos exiliados, otros simplemente por el gusto de estar en el país, pero todas estas fotografías ahora, muchas de ellas son parte del acervo con el que ustedes cuentan. En este sentido, ¿hay alguna fotografía o algún fondo que esté vinculado a patrimonio documental o algún programa de la UNESCO? No, no tenemos todavía algo que esté en el registro de UNESCO, de Memoria del Mundo, eh, aunque tenemos definitivamente muchos fondos y colecciones que tienen esos valores que tú mencionas. Y pues digamos que por mi formación y por mi función dentro del instituto, muchas veces a mí lo que me toca examinar o analizar es la parte material de las imágenes o de los documentos, eh, y que digamos que es uno de las posibles formas de mirar un objeto. Y, y bueno, esos son valores que a mí siempre me llaman mucho de ciertas fotografías. eh, digamos que sus materiales, la técnica con la que están hechas, en ocasiones incluso los mismos deterioros que presentan tienen una forma de cambiar lo que estás viendo. Eh, entonces, eh, por ejemplo, tenemos nosotros fotografías del siglo XIX, aunque no es como la parte más amplia de nuestro fondo, de nuestro acervo. Hay alguna pequeña sección sobre daguerrotipos y ambrotipos, que son fotografías de las primeras que existieron, que están en soportes como vidrio o como metal, ¿no? Dentro de unos estuches pequeños que parecen precisamente un álbum pequeñito, o que parecen un guardapelo, o sí, como algo muy íntimo, ¿no? Eh, esas son para mí una de las fotografías más interesantes. Y luego también se llama fotografía antigua, ese fondo. Y también hay otro tenemos mm, varios fondos que son de fotografía estereoscópica sobre placas de vidrio, que fue un formato que se utilizó a principios del siglo XX, y que son unas placas pequeñitas de este tamaño que se ven dentro de un visor, como el Viewmaster, eh, y que, bueno, te permiten tener esa sensación de profundidad de una imagen, ¿no? Eso es una de las cosas, digamos, mágicas de ese formato, ese poder tener esa sensación de profundidad en un objeto pues tan delicado, porque esas placas son sumamente delgadas, y bueno, algunas de ellas pues ya tienen casi 100 años y han sobrevivido todo este tiempo, ¿no? Yo trabajo mucho con uno de esos fondos que se llama eh, Colección Arturo Pani Arteaga, y bueno, que retrata muchos aspectos de la cultura en Europa. Eh, y bueno, así hay muchos. Te digo, yo como por, 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 por mi formación y por mi función, tengo más como ese enfoque, pero cualquier persona puede encontrar otros, ¿no? Otros muchos que tienen. Mencionabas una palabra que es delicado. Y sí, todos los materiales de estas características tienen cierta
necesidad, ¿no? De ser tratados de acuerdo a la temporalidad, a lo que se necesita, pero para hacerlo se requiere un perfil o un personal adecuado que no solamente sepa manejar correctamente el material, sino que también tenga, pues, una, un gusto por el trabajo, ¿no? Un gusto por la labor que vaya mucho más allá de algo práctico. ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en el archivo fotográfico y también, digamos que en el área de conservación? Pues yo diría que un requerimiento importante o una virtud de las personas que ahí trabajamos es la paciencia. El trabajo en un archivo tiene, está muy relacionado con el tiempo, ¿no? Con el concepto del tiempo y con la duración, con el pasado, pero también con el futuro. Y pues en todos los archivos prácticamente, en los museos ocurre lo mismo. El trabajo no se va a terminar ni este mes, ni este año, ni en 5 años, ¿no? Es un trabajo inabarcable y especialmente en conservación, porque no hay un momento en el que hayas terminado de conservar algo, ¿no? El momento en el que eso se termina es cuando está destruido. Mientras siga existiendo, siempre habrá la necesidad de conservarlo. Así es que, digamos, por un lado, el compromiso de una institución al recibir un fondo es ese, es hacia el futuro e indefinidamente. Es por eso tan importante esto que se platicaba antes de la valoración para aceptar algo nuevo. Y desde el lado más individual, personal, pues tenemos que tener esta capacidad de saber que lo que tú estás haciendo en este momento, sus resultados los vas digamos, a ver en muchos meses a futuro o en años, o incluso no los llegues a ver, ¿no? Porque digamos que la conclusión de toda esta serie de tareas es que esté disponible, pero ya si alguien llega a consultarlo o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que, o sea, esa necesidad de tener esa paciencia eh, nos lleva a que lo que se disfruta no es tanto el destino, sino el camino, ¿no? El proceso de hacer esos trabajos eh, y de, pues, no verlos como algo que tiene que es urgente, que se tiene que acabar pronto, que tiene que quedar listo. En algunas ocasiones sí existen como esas presiones, digamos, por ejemplo, en los museos, esa es una gran diferencia con los archivos, que los museos generalmente trabajan hacia metas concretas, que son las exhibiciones que se van a montar, eh, y que aunque se hacen con mucha planeación, de ocasiones de varios años hacia el futuro, siempre está ahí presente, ¿no? Esa meta. En los archivos, en ocasiones no ocurre de eso. Entonces, más bien el enfoque es en la tarea que estás desarrollando en ese momento y en esa noción, como a veces abstracta, de conservar algo. Eh, y bueno, precisamente algo disfrutado del proceso del trabajo de conservación y sobre todo el de restauración, es el que tienes, el tener en tus manos un objeto y verlo de cerca como muy pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? De analizarlo, de sentirlo en tus manos, de olerlo, porque a veces obviamente tienen ciertos olores, ¿no? Como cualquier objeto que tiene varias décadas o siglos, pues tiene esas características. Y justo como esa afinidad por ese contacto tan íntimo, creo que es una de las cosas que define el trabajo. Y por otro lado, es porque justo al tratarse en ocasiones de objetos muy delicados,
digamos que no puedes estar muy distraído platicando con otras personas, sino tienes que estar platicando con el objeto, ¿no? Como estar muy consciente de lo que tus acciones podrían generar si no las haces de manera cuidadosa. Y bueno, eso, como prever los pasos que vas a llevar a cabo para lo que sea que estés haciendo. Ahora, todo este proceso también requiere lineamientos técnicos, prácticos, que lo que hemos aprendido en esta serie es no siempre las instituciones trabajan en forma íntima, ¿no? Siempre están conectadas o vinculadas con otras instituciones a nivel nacional y entre todas se ayudan y fortalecen sus aprendizajes. En el caso de este archivo, ¿cómo ha sido la colaboración y la vinculación con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación COTENDOC? Pues nosotros tenemos muchos años formando parte del COTENDOC, principalmente en dos subcomités, el, el de preservación, que es el que redactó la norma de preservación documental, en el que participé yo, y el de catalogación de documentos fotográficos, que creó esa norma, en donde se encuentra mi colega Pedro Ángeles. Entonces, nosotros en ambos comités, bueno, hemos trabajado con todos los otros miembros, las otras instituciones, para llevar a cabo la redacción de esos textos que, bueno, ahora están vigentes, están siendo difundidos también, aplicados en la medida de lo posible, y bueno, que son una aportación justo para estas tareas que tú mencionabas, de proveer lineamientos técnicos para funciones muy concretas dentro de los archivos y otras instituciones que pueden aplicar esas mismas normas. Y este acercamiento con el COTENDOC, ¿qué beneficios ha traído para el archivo en términos de funcionamiento? Pues es sumamente relevante en nuestro contexto, tanto en nuestro propio archivo como de los otros archivos, el contar con un documento como las normas, que puedes referenciar ante otros colegas, ante otras áreas, como un documento que tiene el respaldo de docenas, a veces de decenas de instituciones, y que digamos que tú cuando puedes hacer una propuesta, ya no es una propuesta, ¿no?, individual, sino es una propuesta que está respaldada por lo que una norma dice. Entonces, esa función y ese peso creo que son de los más importantes que yo encuentro en la norma, al menos en mi caso. Y bueno, y en otros contextos, sí, pues es una fuente de información sumamente útil, porque abarca aspectos muy amplios que, que sirve también como introducción quizá para otros colegas de otras especialidades a este tema, eh, eh, ya que también aporta, digamos, como fundamentos que pueden ser desarrollados en otros lineamientos, en otros textos, en artículos y en libros. ¿Qué viene para el archivo fotográfico Manuel Toussaint digamos que en un corto o mediano plazo? Bueno, viene algo muy importante que nos tiene como muy contentos y muy activos, que es el poder compartir precisamente nuestros acervos, inicialmente una parte, en un catálogo en línea. Nosotros nos encontramos trabajando hacia esa meta, que esperamos sea posible concretarla en noviembre de este año.
y bueno, que marcará, a mi parecer, como el inicio de una etapa para el archivo. Y que, bueno, justo se da en este momento de las restricciones que tenemos por la pandemia, pero que en parte responden a eso, pero en parte responden también a un cambio mucho más amplio que ya se venía dando y en el que nosotros no, pues no somos los únicos que nos encontramos en ese tránsito. Entonces, pues me parece que una etapa sumamente interesante, justo porque hay otras instituciones, varios miembros del Contendo que se encuentran en ese mismo proyecto, ¿no? De expandir el acceso a sus acervos de diferentes formas, de compartirlos también por otros canales, como ya mencionamos. Entonces, eso nos tiene muy ocupados y muy contentos. ¿Cómo podemos acercarnos a quienes estemos interesados o quienes estén interesados en abrir una nueva investigación y que necesiten fotografías de este archivo? ¿Cómo pueden acercarse? Bueno, por el momento, lo que estamos haciendo es proveer servicio principalmente a través de correo electrónico. En la página del instituto vienen esos contactos y a través de ese medio tratamos de proveer las imágenes de manera digital que se requieran. Eh, también tenemos consulta presencial, por ahora como un poco restringida, pero también es posible y bueno, cuando podamos regresar a la actividad normal, pues ese canal es el que normalmente manejamos, pero existen esas dos opciones de momento. Eventualmente pues tendremos la consulta en línea, que será lo más abierta posible, que eso es lo que queremos. Y bueno, y todo ello lo pueden encontrar en la página del instituto. Pues desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero me gustaría nuevamente cederte la palabra para que nos compartas algo más que quieras agregar y sobre todo, pues agradecer nuevamente esta plática y esta participación en Joyas de Colección. Y bueno, pues nada, igual agradecerles a ustedes por esta charla, por este espacio para compartir lo que hacemos en el archivo y cómo lo hacemos también. Eh, y agradecerles porque he visto otras de las entrevistas y de las cápsulas y me parece que esta serie que ustedes están haciendo, estas conversaciones que se están dando, son sumamente valiosas. Yo las entiendo como una conversación entre todos, ¿no? Que aportamos ideas, compartimos experiencias y que de ahí tomamos cosas que podemos aplicar para cada uno de nuestros acervos y de nuestros casos. Entonces, bueno, me parece una iniciativa súper interesante y los felicito principalmente pues, al ILSE y a ti por la conducción, que las conversaciones que yo he tenido oportunidad de escuchar y de ver me han parecido sumamente interesantes. Muchas gracias y ojalá tengamos una segunda oportunidad para seguir conversando sobre todo este mundo que nos hace falta conocer, ¿no? La conservación, el interés por rescatar nuestro patrimonio cultural, artístico y dejar en las niñas y en los niños esta emoción por descubrir nuevas cosas. Muchas gracias por habernos acompañado y desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero agradezco una vez más al licenciado Gustavo Lozano San Juan, conservador de acervos documentales del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, por aceptar esta entrevista y por llevarnos a explorar todo este mundo que nos hace falta conocer.
Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Su opinión es muy importante a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.